Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito en YouTube donde desmenuzamos cada mirada, cada suspiro y cada secreto oculto de nuestras series turcas preferidas. Si son tan adictos como nosotros a las telaraún más menosas del amor, la traición superíndice 3N y los giros inesperados de esto, N en el lugar correcto. Hoy, nos sumergiremos de lleno en un torbellino de emociones. Prepárense para un viaje al corazón superíndice 3N de una revelación superíndice 3N impactante, una verdad que ha estado escondida bajo capas de misterio y que está a punto de salir a la luz. ¿De qué copyright hablamos? Pues nada más y nada menos que de ese secreto que Demet, nuestra querida Demet, ha estado guardando celosamente y que por fin, Canyaman está a punto de descubrir, de la mano de un copyright tico. Lo han oído bien. La tensión superíndice 3N estuvo en su punto máximo, los corazones laten con fuerza y nosotros, como buenos chismosos de Siyu superíndice 3N, no nos vamos a perder ni un solo detalle. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, du copyright déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para que este canal siga creciendo y trayu copyright dándoles todo el jugoso contenido que tanto les gusta. Si aún no se han suscrito a Q copyright estu N esperando. Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones y formen parte de esta gran familia de fans del drama turco. Vamos, no sean tumidos. Los estamos esperando. Ahora sin más preámbulos, abrochemos nuestros cinturones de seguridad porque estamos a punto de despegar hacia un universo de intriga, pasión superíndice 3N y revelaciones explosivas. Imaginen la escena, Demet hermosa como siempre, pero con una sombra de preocupación superíndice 3N en los ojos, se encuentra en la sala de espera de un consultorio mu copyright tico. No es un chequeo de rutina, se nota en la forma en que se muerde el labio y en la manera en que sus manos juguetean nerviosamente con su bolso. El bolso, por cierto, es un elegante diseño de una afamada marca turca, pero incluso ese toque de glamour no logra disimular la profunda inquietud que la embarga. Algo la atormenta, un secreto que la carcome por dentro y que la ha llevado a buscar ayuda profesional. No es la primera vez que visita al Dr. Demir, un reconocido especialista en su campo, pero cada visita la deja con un nudo en el estu superíndice 3 mago y un torrente de emociones encontradas. La espera se le hace eterna, cada segundo se siente como una hora y cada tos en la sala parece un presagio de lo que es tu por venir. Mientras tanto Canyaman con su carisma arrollador y esa mirada que derrite hasta el Polo Norte, es tú en la ciudad por motivos de trabajo. Una sesión superíndice 3N de fotos para una importante revista de moda, un compromiso que ha asumido semanas atrás y que ahora le resulta un verdadero incordio. Su mente es tú en otra parte con Demet. Siente que algo no anda bien, que la energía que siempre ha existido entre ellos se ha atenuado, casi desaparecido. Pero algo no lo deja tranquilo. Siente una estrau más menos a distancia en Demet, una barrera invisible que se ha levantado entre ellos y que no logra comprender. Intenta llamarla, pero ella no contesta. Envía mensajes, pero las respuestas son cortantes y evasivas. La preocupación superíndice 3N lo invade y decide ir a buscarla, impulsado por ese instinto que lo conecta profundamente con ella. Cancela la sesión superíndice 3N de fotos con una excusa poco creíble, dejando a su representante con el ceño fruncido y una larga lista de quejas. Pero Can no le presta atención superíndice 3N, su prioridad es Demet. Y aquí es donde la trama se complica. Can, sin saberlo, termina llegando al mismo hospital donde Demet está esperando su turno. No la ve de inmediato, pero la siente como si una fuerza invisible lo guiara hacia ella. La busca con la mirada entre la multitud de pacientes y familiares, el murmullo constante de las conversaciones, el olor a desinfectante, todo le resulta abrumador, pero a la vez, siente una extraña calma, una certeza de que la encontrará. La busca con la mirada entre la multitud de pacientes y familiares, hasta que finalmente la divisa sentada en una silla, visiblemente angustiada. Demet está sentada al lado de una anciana que parece dormir plúcidamente, pero Can solo tiene ojos para ella. La observa en silencio tratando de descifrar la expresión superíndice 3N en su rostro, la tensión superíndice 3N en sus hombros, la forma en que aprieta su bolso con fuerza. Pero la sorpresa no termina aún. Justo en ese momento un copyright tico, un hombre de mediana edad con una mirada amable y comprensiva, sale de su consultorio y llama a Demet por su nombre. Seu más menos ahorita Ozdemir, por favor.
La voz del doctor Demir resuena en la sala de espera, interrumpiendo el murmullo y atrayendo la atención superíndice 3N de todos. Khan se queda helado. ¿Q copyright es tú pasando? Por Q copyright Demet es tú en un hospital y por Q copyright necesita ver a un mu copyright tico. Las preguntas se agolpan en su cabeza, como una avalancha imparable. La observa levantarse y seguir al doctor hacia el interior del consultorio, con una mezcla de confusión superíndice 3N y temor. Cada paso que da Demet la aleja mu SDU con diéresis copyright L, lo sumerge en un mar de incertidumbre. La espera se hace eterna para Khan. Camina de un lado a otro presa de la ansiedad y la incertidumbre. Intenta escuchar a Trabu copyright S de la puerta, pero es inútil. Solo alcanza a oír murmullos incomprensibles que alimentan a UNMU S su inquietud. Se imagina las peores cosas, escenarios apocalípticos que lo llenan de pánico. Se repite una y otra vez que debe mantener la calma, que debe confiar en Demet, pero la duda lo corroe por dentro. Se sienta en una silla, se levanta, vuelve a sentarse. Mira el reloj una y otra vez, cada segundo se siente como una eternidad. Finalmente la puerta se abre y Demet sale del consultorio, con el rostro pulido y la mirada perdida. Sus ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Khan corre hacia ella, dispuesto a preguntarle qué copyright sucede, pero ella lo esquiva y sale corriendo del hospital, sin decir una palabra. La velocidad con la que se aleja lo deja a tu superíndice 3 nito, como si estuviera huyendo de U con diéresis copyright L, de su amor, de su vida. Khan, desconcertado y herido, decide hablar con el mu copyright tico. Necesita saber Q copyright es tú pasando, Q copyright secreto es tú ocultando Demet y por Q copyright lo es tú alejando de su vida. Se acerca al doctor Demir con cautela, tratando de controlar su ira y su frustración superíndice 3N. Al principio el mu copyright tico se muestra reacio a revelar información superíndice 3N confidencial sobre su paciente, como era de esperar. Lo siento, seu más menos or llaman, pero no puedo discutir la condición superíndice 3N mu copyright dica de mi paciente con usted sin su consentimiento. La voz del doctor Demir es firme pero amable, transmite profesionalismo y respeto. Pero la insistencia de Khan y su genuina preocupación superíndice 3N por Demet terminan por convencerlo. Le explica que entiende su inquietud, que ha visto el amor y la preocupación superíndice 3N en sus ojos, pero que debe ser consciente de la confidencialidad mu copyright dica. Con un tono grave y pausado, el mu copyright tico le revela la verdad: Demet es tú enferma. Una enfermedad que ha estado ocultando por miedo a preocuparlo, por temor a ser una carga para U con diéresis copyright L. Le explica la naturaleza de la enfermedad, los posibles tratamientos y las probabilidades de recuperación superíndice 3N, pero Khan apenas escucha. Su mente es en blanco, paralizada por la noticia. La revelación superíndice 3N golpea a Khan como un balde de agua fría. No puede creer lo que escuchando. ¿CU superíndice 3 mo pudo Demet ocultarle algo tan importante? Por Q copyright no confío superíndice 3 en U con diéresis copyright L. Se siente traicionado en Gau más menosado, pero a la vez comprende su miedo, su vulnerabilidad. El mu copyright dico le explica que Demet necesita su apoyo mu ese que nunca, que la enfermedad es grave pero que con el tratamiento adecuado y el amor de sus seres queridos, puede salir adelante. Le anima a hablar con ella, a escucharla, a ofrecerle su amor y comprensión superíndice 3N. Khan, devastado por la noticia, decide buscar a Demet y confrontarla. Necesita saber por qué copyright lo mantuvo en la oscuridad y prometerle que estará a su lado, pase lo que pase. Sale del hospital con el corazón superíndice 3N apesadumbrado, con la sensación superíndice 3N de que el mundo se le viene encima. La encuentra en un parque sentada en un banco mirando fijamente al horizonte. Un parque que solían frecuentar juntos, un lugar lleno de recuerdos felices, ahora teñido de tristeza y melancolía. Se acerca a ella con cautela, con el corazón superíndice 3N lleno de dolor y amor. Demet, al verlo, se echa a llorar. Le confiesa que tenía miedo de perderlo, que no quería que su enfermedad lo alejara de ella. Le cuenta que ha estado sufriendo en silencio, luchando contra la enfermedad y contra sus propios temores. Le revela los detalles de su enfermedad, los síntomas, los tratamientos, los efectos secundarios. Khan la abraza con fuerza, le asegura que nunca la abandonaru, que la ama mu, ese que a nada en el mundo y que juntos superaru, cualquier obstáculo.
Le promete que estará a su lado en cada paso del camino, que la apoyará en todo lo que necesite, que será su roca, su refugio, su amor eterno. La escena termina con una promesa de amor eterno, con la determinación superíndice 3n de enfrentar la enfermedad juntos y con la esperanza de un futuro mejor. Se besan apasionadamente, un beso lleno de amor, dolor, esperanza y promesas. Pero AQ no termina la historia, mis queridos chismosos de Siyu superíndice 3n. Porque como en toda buena serie turca, siempre hay un giro inesperado. Resulta que la enfermedad de Demet no es lo único que ha estado ocultando. Hay otro secreto aún ese impactante que estuvo a punto de salir a la luz. Un secreto que involucra a un antiguo amor, una traición superíndice 3n imperdonable y un hijo ilegítimo. Pero eso, mis amigos, es tema para otro vídeo. Y hasta AQ llegamos con este resumen lleno de drama, pasión superíndice 3n y secretos revelados. Q copyright historia tan intensa. ¿Verdad? La verdad es que nos quedamos con el corazón superíndice 3n en la mano y con muchas ganas de saber CEU superíndice 3mo continuaru esta historia. ¿Podrú n Can y Demet superar esta prueba? ¿Lograru n mantener su amor a pesar de la enfermedad y el nuevo secreto que acecha? Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros desmenuzando cada detalle de esta trama. Gracias por acompañarnos una vez en este viaje por el universo de las series turcas. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3n de Can al descubrir el secreto de Demet? ¿Creen que Demet hizo bien en ocultarle su enfermedad? ¿Q copyright consejo le darán a esta pareja para superar este difícil momento? Du copyright lleno sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber Q copyright piensan. Y sobre todo, Q copyright creen que serú, ese nuevo secreto que es tú, a punto de revelarse. Queremos sus teorías descabelladas. Y antes de despedirnos, recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Asu que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los esperamos en el superíndice 3imo vídeo con ese drama, pasión superíndice 3n y secretos revelados. Hasta la superíndice 3 amantes del drama turco. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados y emociones fuertes. Asu que disfruten la al máximo.